Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Una vez más, su servidor Luis Mario Lamadrid Moreno, con el gusto de saludarlos en este nuevo programa, Nuestra Gente. Aquí tendremos oportunidad de saber y conocer algo más acerca de aquellas personalidades que quizá usted ha oído hablar de ellos, pero no los conoce más secretamente. El día de hoy tenemos para ustedes una sorpresa especial. Se trata de un personaje muy conocido que seguramente usted alguna vez o muchas veces habrá leído artículos que él ha escrito. Es un estudioso profundo de la historia en general y particularmente con una gran especialidad en la historia de Ensenada y la historia de Baja California en general. Se trata de el maestro Jorge Martínez Cepeda, a quien tengo el gusto de saludar en esta tarde. Mi querido Jorge, Luis, no tienes idea del gusto que me da tener esta gran oportunidad de que el público, por nuestro conducto, se entere de quién es Jorge Martínez Cepeda. Tú dilo, ¿quién es? ¿Quién es? Nacido en el Rancho del Naranjo, descendiente de ejidatarios del ejido Maniadero. Así, el ejido hombre Rodolfo de Sánchez campo. Tahuada, mejor conocido como Maniadero. Mis padres trabajaron, mis tíos, mejor dicho, y mi padre trabajaron primeramente en el campo. Después tuvieron un negocio muy conocido que fue el Naranjo, el mercado de gasolina. Mercado y estación de gasolina, sí. Y les fue bastante bien, primero con la agricultura, después como comerciantes. Y Bueno. eso dio lugar a que en aquellos tiempos la gente que había trabajado en el campo querían mejores cosas para su familia. Claro. Y nos mandaron a estudiar fuera. En aquel tiempo también hay que decir, Luis, que la universidad tenía pocas carreras. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1970-71. Bueno, ya había la UABC. La UABC con pero no pocas carreras. tenía lo que a ti te interesaba. Sí, definitivamente. ¿De dónde eres originario? Yo nací en el Naranjo, en el Rancho del Naranjo. Totalmente ensenadense, por los cuatro costados. Ajá. Magnífico. Bueno, ¿y tus primeros estudios dónde se llevaron a cabo? Me fui a Guadalajara y estudié en la Universidad Autónoma. Los primeros estudios, los primeros. Perdón. En la zona militar del Ciprés, curiosamente. Ahí hice mi primaria en la Escuela General Federico Chapoy, que así se llamaba, y creo que se sigue llamando todavía. Se sigue llamando, sí, pero, claro. Ya después la secundaria la hice en la Secundaria Federal Diurna número 2. ¿Y qué recuerdas de esa estancia entre la gente militar? Pues fueron muy amables con todos nosotros, ¿no? Y esa disciplina militar en cierta manera se reflejó en la gente que estudiamos ahí, ¿no? Porque eran muy rectos, ¿no? O como que nos hicimos muy puntuales, como que teníamos que... Vaya. Por la zona donde estábamos, ¿no? Aunque había la educación respeto era totalmente... a los mayores. Sí, definitivamente. Una disciplina. A la vieja usanza. Sí, exactamente, cómo no. Y entonces ahí fue la primaria. ¿Y la secundaria? En la secundaria ya me tocó en la Secundaria Federal Diurna número 2, que dirigía el profesor Ceballos. Jorge Salazar Ceballos, aquí en la calle 10, que todavía está el sitio. Ahora es ¿es secundaria o para trabajadores? Es la calle 11. 10 y la calle 11, sí. Entre Ruiz y Gastelo. Sí. Ahí fue la escuela secundaria. Ajá. Y de la prepa en adelante en Guadalajara. La prepa la hice también en la Escuela Federal de Bachilleres, en las mismas instalaciones era la secundaria diurna número 2. Ahí me tocó. Bien. ¿Qué época era, 69, 70. Ya había pasado aquellos problemas del gobierno y todo eso, ¿no? Sí. ¿Y qué grados académicos has logrado alcanzar? Bueno, una licenciatura en Historia de México, en la Autónoma de Guadalajara, y después tuve la suerte de estudiar una maestría en Historia Regional, nada menos que en La Paz, en el extremo sur de la península. Ah, sí. Un lugar paradisíaco para muchas cosas. Allá son muy amantes de la historia y la cultura. Lo que pasa es que la historia está en todo. Sí, el entorno de las rancherías, el entorno de esos antiguos asentamientos misionales, la geografía es un juego constante con la historia.
Entonces es una magia, ¿no? Tener el privilegio de conocer esos lugares, pero más que nada la oportunidad de estudiar. Bueno, sobre todo eso, pero en un ambiente muy propicio, ¿no? Es que no había nada que hacer, o leías, o leías, o leías. Jorge, ¿cuándo sentiste tú el llamado de estudiar profundamente la historia? En algún momento tuvo que haber sido, ¿no? Estando en Guadalajara te entra ese sentimiento de la distancia, ¿no? Entonces, no sé si afortunado o desafortunadamente, mis maestros eran muy jaliscienses, ¿no? No. Y se insistía mucho en esa gran región jalisciense, pero lo centraban todos los estudios en Guadalajara. Querían que todo Jalisco, todos tus maestros, enfatizaban la gran capital, que es un lugar precioso, indiscutiblemente. Claro, sí. Pero, ¿querías tú ver lo demás? ¿Dónde estaban ese resto de los municipios jaliscienses? Es cierto. Y ellos mismos no le daban valor. Ahora imagínate, Luis, en ese momento que tú quieres hacer una tesis sobre Ensenada, Baja California. Para ellos, en ese momento, 1971, era un 75, extraño, ¿no? Era totalmente ajeno a hablar, era como algo externo. Y esto me recuerda a Jordán, era un otro México definitivamente. Sí, claro. Y era la percepción que había en el altiplano de esta zona ya lo realmente creo. Muchísimos lejana, de los ¿no? que tuvimos oportunidad de visitar en esos tiempos el altiplano, como tú lo llamas. Sí. Llámese Ciudad de México o cualquiera otra de las ciudades por allá. Al mencionar que uno provenía de Baja California, Sí. dice, ¿qué bien hablas español? Sí. Lo daban por hecho de que era esto parte de Estados Unidos. Sí. Y estás hablando de los 70, 75 todavía. Sí. Oh, qué barbaridad. Pero entonces tú sentiste que había que darles a conocer que Baja California tenía también lo suyo, ¿no? Sí, entonces en ese momento empieza uno a investigar. En aquel tiempo la investigación giraba en torno a los libros. Era una información bibliográfica. Documentos, definitivamente, en ese momento, en querer encontrar algo sobre Baja California, solo lo podías encontrar, así en el sentido estricto, en el Archivo General de la Nación. Pero, Baja California no tenía archivos en ese momento, no había información a la mano, no existía. Yo cuando me fui, cuando egresé, mejor dicho, en el 75, estaba recién fundado en lo que se llamó Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC. Ese gran proyecto del doctor Miguel León Portilla con el maestro David Piñera Ramírez. No cabe duda que tienes vívidos los recuerdos de todo ese tiempo, ¿no? Porque para ti fue muy significativo. Ahora lo entiendo. ¿Cómo es posible que tú te hayas dedicado íntegra, total y absolutamente al estudio cuidadoso, minucioso de lo que es la historia, particularmente de Baja California, pero más aún de Ensenada? Hablaremos de esto y un poco más en el siguiente segmento. Por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte, con tu permiso, y regresamos enseguida. Estamos en su programa Nuestra Gente, en esta plataforma digital. Regresamos. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada.
Y bien, ya estamos de regreso, ávidos de conocer y saber algo más acerca de Jorge Martínez Cepeda, ampliamente conocido en todo lo que corresponde a los estudios de historia en general, de Baja California, sí, pero particularmente de Ensenada. Pero antes de entrar en cuestiones históricas que tú has escudriñado a conciencia, ¿cómo era Jorge Martínez Cepeda de niño? Así, chamaquillo de 4, 5, 6 años. 7, la primera etapa es muy curiosa con nosotros, con mi familia. Mi padre trabajó el campo. Y era toda la familia de los Cepeda que se vinieron en 1946 de la región de Mascota, Jalisco. Esa primera oleada que llega, vinieron primeramente sin familia. Vinieron a trabajar, a hacer dinero, vaya. Curiosamente no tuvieron la iniciativa y nunca quisieron pasar a Estados Unidos, esa primera generación. Ellos talacharon aquí. El trabajo era aquí en Ensenada, básicamente en el ejido Mariadero. Eran ejidatarios. Ejidatarios primero. Posteriormente se tuvo la suerte de poder adquirir un predio. Mi tío Román Cepeda Torres, una parcela, la parcela número 20, famosa yendo hacia lo que es Punta Banda. Que eran 20 hectáreas, pero 20 hectáreas con agua. Uy, fíjate. Y ya después, con ese trabajo arduo de mi familia, incluso tienen una plantación de 200 olivos, que era importante para la época, cuando el precio de la vid era alto. Entonces, el agua buena, tierra fértil. ¿Y vides tenían? El olivo. Pero lo que se cultivaba generalmente ahí en el rancho era una zona con alfalfa. Eran por ciclos. Chile o tomate eran ciclos constantes. Entonces había una producción bastante intensa. Sí. Y la familia, prácticamente los empleados, eran todos los familiares. Y no me digas que trabajaste desde chiquillo en eso. Sí. Me tocó plantar tomate, chile, me tocó piscar frijol. Wow. Que los jóvenes ahora nomás extienden la mano, no saben de esto, ¿no? Y nos tocó la pizca del frijol, es algo realmente terrible para un niño, ¿no? Tener que levantarte, no sé, 10 años, 8 o 10 años, nos tocó trabajar el rancho de las Delicias en lo que es ahora el Cañón de San Carlos. Entonces el frijol se tiene que cosechar temprano, porque cuando sale el sol, la vaina se desperdicia entonces el grano. Entonces tienes que levantarlo temprano. Entonces allí ya había una opción. El trabajo de campo es duro. Y me decía mi tío abuelo, ¿qué quieres? ¿Seguir en el campo o estudiar? No, pues estudiar. Definitivamente. Bueno, escogí una buena opción. Pues ¿no? te diré que hay quienes prefieren el campo. No, definitivamente, tiene muchas ventajas. Sí. Pero en el caso de nosotros tenemos la opción o el campo. Bueno, y ya después empecé a trabajar, en mi caso especial, con mi papá en la estación de gasolina. En lo que era el Naranjo. Sí. Entonces fui gasolinero también, es otra de las facetas. Estaba la estación de gasolina pequeña. Sí, junto al mercado. Junto al mercado. Entonces yo siempre trabajé, prácticamente en el mercado nunca trabajé, pero en la estación de gasolina fui gasolinero, después ayudante cajero. Incluso cuando terminé mi licenciatura tuve un problema con mi tío abuelo. Porque quería todavía que siguiera con un turno. Le dije, no, yo me fui a la universidad a estudiar. Pues estudiar, claro, seguro. Y yo no vuelvo aquí. Digo, sí regresé, pero yo automáticamente regresando de Guadalajara me fui al Centro de Investigaciones Históricas, afortunadamente con el maestro David Piñera. Todavía no tenías maestría, ¿no? No, la maestría fue posterior. Sí, recuerdo aquellos tiempos del Centro de Investigaciones Históricas, UNAM o ABC. O ABC, sí. Bueno, ¿y tu familia? Háblanos de tu familia. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus sobrinos, tus cuñados. Es una familia muy interesante en función de, bueno, yo hablo como historiador en este caso, ¿no? La historia de la familia poca gente la conoce, incluso los propios familiares. Ándale, qué bueno. Porque cada quien conoce su historia, pero muy en forma mínima. Uno como investigador tiene otra perspectiva totalmente distinta. Diario estás encontrando información en torno a tu propia familia. Desafortunadamente, como historiador, dedicaste tu tiempo, en mi caso, la mitad de mi vida, a investigar la historia regional. Y la historia de la familia la dejé al último. Mira. Y ya cuando quieres rescatar la historia de la familia, resulta que ya se te murieron.
Qué bárbaro. Y entonces ya entras con una especie de, ¿cómo diría? Como de poco remordimiento. Remordimiento quizás, y te vas encontrando con las fuentes. Entonces vas a buscar, bueno, ¿y quién fue mi abuelo? Ajá. ¿Quién fue mi tatarabuelo? ¿Por qué los Cepeda de dónde eran? ¿Por qué los Martínez de dónde? Y en el caso concreto de los Martínez es interesantísima la historia. Una historia que apenas conocí el año pasado. En base a la base, perdón la redundancia, a la base mormona, la base genealógica, ¿Qué? Está en internet, donde tienes acceso tú a miles de datos de las familias de México. Estos mormones han rescatado esa información y la puedes consultar todo. Y ahí de pronto encuentro, bueno, ¿y quién era Rafael Martínez Morán? Mi abuelo. Papá Shan, conocido por toda la familia, una persona indígena con mucho carácter, excelente trabajador, murió a los 105 años de edad. Él a los 90 años todavía cultivaba su huerta. ¿En dónde? En el Naranjo, una ahí pequeña mismo, huerta. Sí. Y él, su sueño era regresar a morir a Jalisco. ¿Y los ancestros jaliscienses? En el caso de Papá Shan, sus papás nacen, la mamá nace en 1883, 80, y la mamá. Y mi tatarabuelo nace en 1883. O sea, era menor. Sí. Pero esos son datos que se bajan no se bajan así nomás, llegas y preguntas en la internet, te da la respuesta. No, tienes que revisar cientos de fichas, en este caso el libro parroquial de la iglesia ¿cómo diría? De Mascota, Jalisco, y ahí vas atando cabos. Pero para eso estoy usando una base genealógica que tengo instalado aquí en mi computadora. Conecto datos de libros, datos de fotografías, datos de sus testimonios. Aplicas tu técnica de historiador en tu propia familia. En esa, y fue lo que usé prácticamente esas experiencias, lo que fue mi tesis de maestría sobre José Manuel Ruiz, el fundador, el primer propietario de la Ensenada de Todos Santos. Sí, claro, esa fue tu tesis. Tesis de maestría. De maestría. Historia regional. Sí. Qué barbaridad, cuántas cosas que uno ni se imagina siquiera. Eso es Jorge Martínez Cepeda, un célebre historiador, autor de numerosos artículos, cantidad de libros, estudios, conferencias, ha viajado por todas partes, todo el mundo lo conoce. Es justo que usted también conozca quién es Jorge Martínez Cepeda. Estamos en su programa Nuestra Gente, aquí en su canal de plataforma digital en La Mira TV. Nosotros vamos a regresar enseguida, mi querido Jorge. Gracias. Y créeme lo que estoy gratamente, no digo sorprendido porque algo sabía y me imaginaba, pero al conocerlo ya de viva voz, entonces no queda más que felicitarte. Regresamos.
La familia es la familia, pero también los amigos llegan a ser y formar parte de la familia. Tienes muchos amigos, colegas, condiscípulos, compañeros, tanto en la labor de historiador como en tu vida particular. Claro. ¿Cuántos amigos calculas que tienes? No, ahí es son muchos. En donde quiera, ¿no? Por todos lados, afortunadamente. Sí, me imagino que sí. Jorge, en la vida tenemos deseos, tenemos ideas, planes por cumplir y nos esforzamos a veces poco, regular o mucho para poder alcanzarlos. Dinos, ¿cuál es tu máximo anhelo? En el caso como historiador es muy difícil, porque para que tengas una idea, Luis, le dediqué 38 años interrumpidamente a la investigación. Uh-huh. Ya prácticamente son 3 años que estoy jubilado y en 3 años no he terminado de organizar mis archivos. ¡Qué bárbaro! Entonces, ojo, pensando que soy una persona muy organizada en lo que tiene que ver con mi familia, soy un relajo. Pierdo las fechas y lo que sea, pero mi memoria está finalmente con el siglo XIX baja californiano. Sí. Entonces son miles de documentos que he trabajado durante años, y entonces es cuando escribes o cuando estás revisando tus archivos vas atando una serie de cabos increíbles. Sí. Entonces lo que he pensado siempre en bases de datos. ¿Qué es lo que voy a dejar? O sea, no lo familiar, digamos, es material, pero lo que me interesa a mí, lo que vas a dejar como un legado sobre la raíz baja californiana. Sí. Que el joven viejo, el trabajador, el médico, el profesionista, el quien sea, que tenga una mirada hacia el pasado para que quiera esta tierra que nos ha dado tanto. Eso bonito. Es lo que me preocupa. Exacto, qué bien. Me da mucho gusto saber eso porque coincido 100% contigo. Totalmente. Y Jorge Martínez Cepeda llegó un momento en que pensó en formar su propio hogar. Entremos en esa materia. ¿Cuándo contrajiste matrimonio? ¿Cuándo fue que diste ese trascendental paso en tu vida? Es una cosa muy curiosa, me llama la atención. De pronto cuando entro quiero platicar de la familia, me da incluso, no que sea broma, sino lo despistado que soy, ¿no? Viví mi primer hija. Bueno, mis hijas, Fíjense, con el comentario que son cuatro nota, hijas, por favor, de los nombres de sus hijas. Fíjense. A ver, la primera. Bueno, la mayor es Melissa. Melissa, sí. Y sigue Calafia Adanesne. Calafia Adanesne. Que ella está trabajando ahorita en la Cineteca Nacional, es encargada de divulgación. ¡Hombre! ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Vaya. Ella es egresada de la UABC. En Relaciones Internacionales. Mira, qué bien. Y luego sigue Andrea California, licenciada en Derecho. California, y ahorita está estudiando un posgrado aquí en CETIS Universidad. Ajá. Y la bebita que acaba de terminar su licenciatura en Relaciones Internacionales es María José. Ahí el nombre cambia, en el caso de María José en memoria de mamá María, mi abuela, y José por Josefina, mis abuelas que eso es habían fallecido parte prácticamente. De la tradición de la familia mexicana. Y ahí se queda, profesionistas todas afortunadamente. Qué bien, pues qué satisfacción. Puras hijas nada más. Sí. Y mi esposa es una maestra jubilada, Gladys González. Gladys González, una maestra también muy distinguida, muy trabajadora, muy mujer. Eso sí, que me escuche ella. Y curiosamente, con una raíz, en el caso de los Olachea, con una raíz totalmente sudcaliforniana. Incluso la raíz llega a los soldados presidiales del siglo XVIII. ¡Ah, caramba! Allá se remonta. Allá se remonta. Son apellidos como los Arce, que tienen que ver con esos soldados que custodiaron las misiones. Y eso se demuestra los rápidamente. Soldados de Cuera. De Cuera, los famosos soldados de Cuera. Entonces, esos estuvieron por toda la península, pero Gladys González Olachea. Sí, cómo no. Mi suegra nació en Comondú, en esa tierra maravillosa que describía Fernando Jordán como un paraíso, que sigue siendo un paraíso. ¿San José o San Miguel? Hay dos Comondús. ¿O los dos? Bueno, lo que pasa es que... la Purísima... es San Miguel. San Miguel. Creo que es San Miguel. Sí. No, es una región preciosa porque pues es un oasis alto. Sí, un lugar precioso. Ya lo creo que sí.
¿Y lo has visitado tú? ¿Lo conoces? ¿Conoces Hay toda Baja una California? hay una historia interesante. Bajé de la misión de San Javier. De la misión de San Javier, pregunto a un ranchero, ¿cómo se llega a Comondú? Por el camino más andado. Ah, qué cabrón. Perfecto. Yo iba en una combi con mi esposa y Armando Estrada, Lázaro, otro compañero que trabaja en culturas populares. Sí. De pronto vamos bajando la sierra. Era un lugar totalmente intransitable. Terrible. Llegamos a Comondú y nos miraban llegar en una combi y dijeron, no es posible, no se puede. Bueno, nosotros bajamos. Un lugar increíble. Lo más curioso es cuando salimos de Comondú en una recta para llegar a Insurgentes, nos quedamos sin frenos. ¡Ah, qué barbaridad! Y la combi fue maravillosa, porque con esa combi nos tocó recibir a Carlos Lascano cuando hace su famosa caminata. Entramos a Santa Gertrudis en esa combi. Mira nomás. Así, nada de doble tracción, nada. Era una combi simple y sencillamente, y también mi esposa acompañándome con una de mis hijas. Calafia le tocó estar en esa ocasión. Tenía 3 años cuando hicimos ese viaje. Jorge, el tiempo es un terrible verdugo que nos acecha y nos liquida. Pero antes de que terminemos, por favor, dime, ¿qué mensaje le puedes tú dar a la juventud? Aparte del que diste anteriormente, te adelantaste un poco, pero me gustó mucho. Un mensaje a la juventud actual, que tiene tantas cosas y a la vez ninguna. Que se interesen un poquito, primero, para entender la historia, que se interesen por sus padres. ¿Quiénes son tus padres? Eso te va a llevar a canijo. ¿Quién es mi abuelito? Sí. Y forzosamente si tuviste ese abuelito, tuviste abuelita y tuviste descendencia más atrás. Con esas preguntas aparentemente sencillas, te vas a interesar. Con eso empiezas. En primero tu familia y luego en el lugar donde estás viviendo. Y te enseña a querer el lugar y a la gente que te rodea. Mientras más lo conozcas, más lo vas a querer, definitivamente. ¿Algo que agregar, Jorge? Pues encantado de estar platicando contigo. ¿Podemos aspirar a contar con alguna futura nueva ocasión? Con todo gusto. Estén preparados, amigos, porque nosotros nos vamos a encargar de acechar al maestro Jorge Martínez Cepeda para que nos siga envolviendo en su plática tan histórica, tan importante y tan agradable. Jorge Martínez Cepeda, muchas gracias por hablar también de Jorge Martínez Cepeda. Podrías haber hablado mejor, ¿eh? Muchas gracias, amigos. Los esperamos aquí en otra edición de su programa Nuestra Gente. Gracias.